En mis videos pasados he hablado de algunas películas silentes que cambiaron el cine para siempre, pero hoy quiero centrarme en hablar sobre quizás la película más audaz y arriesgada en la historia del cine, Intolerancia de D. W. Griffith. En 1915, su ópera prima, El nacimiento de una nación, se convirtió en la película más exitosa del mundo hasta ese momento. Fue la primera película a la que se le puede considerar taquillera y su influencia en el lenguaje visual y la narrativa sobrepasaron fronteras. Pero al mismo tiempo, la cinta recibió muy fuertes críticas de un gran sector de la población por la representación tan racista y vulgar de la comunidad afroamericana. Por un lado, consolidó una narrativa cinematográfica y por el otro, trajo un mensaje de odio y racismo que inclusive inspiró al regreso del Ku Klux Klan. A partir de estos sucesos, Griffith empezó a trabajar en una nueva película con dos objetivos en mente. El primero era seguir innovando el lenguaje visual, experimentando con más técnicas y recursos narrativos. Y el segundo era mandar un mensaje a sus detractores, a ese sector del público y la crítica que estaban en total desacuerdo con sus ideales sociales y políticos en el nacimiento de una nación. Es así como nació la idea para su segundo largometraje, Intolerancia, estrenada en 1916. En esta película, Griffith decidió contar 4 historias de 4 diferentes naciones a través de 4 diferentes épocas. La antigua Babilonia, situada en 1500 a.C., la crucifixión de Jesús, el Renacimiento francés y la masacre de San Bartolomeo en el siglo XVI, y por último, una historia de amor en el Estados Unidos contemporáneo de 1914. Todas estas historias estaban unidas por la Madre de la Eternidad, interpretada por la legendaria y asidua colaboradora de Griffith, Lillian Gish. Todas estas historias se cuentan de forma simultánea, saltándose de una época a otra y desarrollando todas las historias al mismo tiempo. En su momento nadie había intentado algo así e inclusive en los intertítulos iniciales se le tenía que explicar a la audiencia que la película se saltaría de época a época. Asimismo, temáticamente todas estas historias estaban conectadas por la intolerancia de los valores e ideales que Griffith supuestamente defendía. De igual forma, el lenguaje visual no siempre era narrativo, como es el caso de su anterior película. Aquí, muchas veces el lenguaje y las tomas eran contemplativos. Pero quizás el elemento más impresionante es el de la producción. En medio de California, literalmente construyeron una réplica de la antigua Babilonia, la cual tenía estructuras que llegaron a medir hasta 150 metros de altura. Para la secuencia de guerra se usaron catapultas, tanques, elefantes e incluso la película tiene una de las primeras decapitaciones en pantalla. Casi es como ver El Señor de los Anillos 85 años antes, pero con gente real y sin la utilización de efectos de computadora. Se gastaron $2 millones en la película, una suma exorbitante en ese momento. Nunca antes se había gastado tanto dinero y utilizado tanto tiempo para la creación de un set, e inclusive Griffith usó la mayoría del dinero que ganó en El nacimiento de una nación para la realización de Intolerancia. La película tuvo una gran campaña publicitaria y se tenía una enorme expectativa por lo innovadora que era y por la cantidad de dinero que se utilizó para crear todos los sets. Pero la película fue un fracaso rotundo en la taquilla y con la crítica. Para la mayoría, la narrativa era muy confusa de seguir y con una duración de más de 3 horas era difícil de digerir. El lenguaje visual era desconcertante para muchos. La gente se quejaba de los close-ups de los rostros. Ellos habían pagado la entrada para ver a los actores de cuerpo completo, no solo sus caras. Después de este fracaso, Griffith pudo seguir haciendo películas, pero ya no financiadas por él mismo, y siempre teniendo que hacer concesiones y acuerdos desfavorables con las productoras. Siempre se ha dicho que Intolerancia era la forma en la que Griffith se disculpaba por el nacimiento de una nación, pero eso es falso. Él nunca sintió que tuviera nada que disculparse
e inclusive en 1915 publicó un texto titulado El auge y la caída de la libertad de expresión en América, en el que defendía su postura y criticaba la censura e intolerancia con su película El nacimiento de una nación. Inclusive muchos años después existen entrevistas donde defiende sus ideales y su postura respecto a la película. Así que en el fondo, Intolerancia no es una carta de paz, todo lo contrario, es una respuesta a sus detractores. Gracias por acompañarme en este video. Si no te quieres perder del contenido de Horseland Films, sígueme en YouTube y mis otras redes sociales. Yo soy Joshua Pérez Horseland y te veré muy pronto en el siguiente video.